Bien, en la liturgia de la palabra de hoy tenemos dos temas transversales, que es la humildad y el desinterés. Solamente que quisiera yo adentrar un poquito principalmente en el tema de la humildad como virtud, porque se ha como minusvalorado, o sea, como reducido el concepto amplio que nos presenta hoy la liturgia de la palabra. Es más o menos como la caridad. Cuando nosotros hablamos de caridad, muchas veces pensamos en darle una moneda a las personas que están en los semáforos o en las pasarelas, pero el concepto de caridad conlleva mucho más que eso, conlleva la donación total del ser humano en la construcción del reino de Dios, como lo hizo Jesucristo, pero también el concepto de humildad. Cuando nosotros hablamos de humildad, no estamos hablando les pido a ustedes ahorita, por ejemplo, traigan a su mente a aquellas personas que según los conceptos generales o los usos sociales se consideran como personas humildes. Piensen ustedes en alguna persona humilde. Y normalmente lo que nosotros pensamos son aquellas personas calladitas, discretas, que hasta los tratan mal y no dicen nada, que se quedan callados delante inclusive de las injusticias. Sin embargo, la humildad que nos plantea Jesucristo es la humildad tal como Él la vivió. Él mismo lo dijo: sean mansos y humildes como yo, lo dice Jesucristo. Dice también en el capítulo 5, el Evangelio según San Mateo: dichosos los humildes de corazón. Y es que la humildad es una virtud exclusivamente cristiana. No hay otra religión en el mundo, ni la religión judía, ni el hinduismo, ni cualquier otra religión que ustedes quieran considerar o quieran traer a la mente, que tenga la humildad como virtud. ¿Por qué? Porque normalmente se considera la persona mansa y humilde como aquella persona con la que podemos hacer y deshacer, como se dice, hasta se puede trapear con aquella persona y esta persona no dice nada. La humildad que Jesús plantea es una humildad distinta. El desinterés en nuestros actos es distinto de cómo la humanidad y la sociedad lo está proponiendo en la actualidad. Y tantos ejemplos a mí se me venían a la mente. Yo tenía esto de los primeros puestos, esto del desinterés, esto de la humildad. Yo tenía un compañero que le gustaba siempre estar invitando a los jefes a comer. Y cada vez que le pagaban en el trabajo, yo creo que solo en invitar a los jefes se le iba el sueldo que nos pagaban. Entonces, bueno, posteriormente nos dimos cuenta por qué era que él invitaba siempre a los gerentes a comer, porque él aspiraba a los primeros puestos. Pero les comparto algo, y no es que me alegre por él, sino que por la actitud que tuvo una recompensa. Duró muy poco en un cargo de jefatura. La gente que construye de esta manera sus puestos, digámoslo así, la gente que da con la intención de recibir, normalmente no le va bien. Normalmente tiene su recompensa de acuerdo a la actitud con la que él se propuso agradar a alguien. Hoy el tema que Jesús nos plantea no es un tema netamente gastronómico, que dice cuando vengan a la mesa. Él está hablando del tema fundamental de la humildad como Él la vivió. Una humildad que, a pesar de tener delante, por ejemplo, a la autoridad suprema, a la autoridad civil, no dudó en decirle: sí, tú lo has dicho que yo soy un rey. Una humildad que cuando le golpearon, Él dice: si estoy haciendo mal, pégame, pero si no, explícame por qué me estás pegando. Una humildad que no lo apartó jamás de la verdad. Y al final, cuando lo interpelaron, Él le dice: ¿y qué es la verdad? Y él se queda como: estás delante de la verdad y no la has conocido, ¿verdad? Una humildad que le hizo a él llegar hasta las últimas consecuencias. Esta humildad pues nos pide a nosotros también involucrarnos en este proceso de asumir para nosotros el comportamiento de Jesucristo. Es realmente complejo, ¿verdad? Es realmente desafiante, porque ¿quién de nosotros podría decir ahorita, con toda la humildad que nos caracteriza, como diría un padre, valga la aplicación, quién de nosotros podría decir: yo sí tengo ya un poco los sentimientos, yo sí tengo ya un poco los signos visibles de Jesucristo en mí?
sería un completo descalabro, ¿verdad? Sería algo así como decir, ya poquito me falta para ser un santo. Esa falta de humildad que se encuentra también en distintos ambientes. Un obispo en cierto lugar dice que supo de una monja, yo creo que se los había dicho, ¿verdad? Que estaba en un convento y se enteró de que aquella monjita tenía aires de santidad y que cuando llegó dijo, miren, ¿quién es la monjita que vive ya como una santa? Soy yo, monseñor, dice que dijo ella. Pues algo así, esa humildad es la que a nosotros no nos va a hacer fructificar. Esa humildad que de hecho hay veces, yo he escuchado también algunas personas que dicen, lo que pasa es de que a mí me pasa eso porque yo soy muy humilde. Imagínense el grado de humildad que de verdad tendrá esta persona. Pues bien, la humildad va también con esta otra parte que dice Jesucristo en la digamos en la segunda idea fundamental del Evangelio de hoy. Los primeros puestos, ¿verdad? Aquí vino un sacerdote a traernos, que había invitado a un sacerdote, ese sacerdote me invitó a mí y yo invité a otro sacerdote, íbamos 3 sacerdotes por una invitación que hizo aquel otro sacerdote. Pero el que era el tercer invitado era el que venía detrás de mí, digamos. Yo era el segundo, el primero era otro. Y cuando salimos, el que era el tercer invitado fue y se sentó a la par del piloto. Y aquel padre le dijo, mira, deja que fulano se venga aquí adelante, porque a él es al que yo invité. A mí me dio un poco de vergüenza ajena. Pero yo digo, esto es lo que nos pasa cuando nosotros usurpamos espacios que no nos competen, cuando queremos nosotros los primeros lugares. Y realmente pues sirva también esta ilustración para que nosotros seamos conscientes de que si nosotros queremos obtener los primeros lugares, ¿se recuerdan ustedes lo que pasó con la mamá de Santiago y Juan cuando se acercó y le dijo a Jesús, mira, deja que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Los primeros lugares en la vida cristiana implican sacrificios grandes. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que fue el maestro, se abajó para lavarle los pies a los discípulos. O sea, si nosotros queremos ser los primeros, tenemos que ser primero los últimos. Y casi que no nos gusta. Hasta reclamamos cuando eso no se da. Yo participé en una comunidad también laical antes de venir al seminario y una vez estábamos haciendo la distribución de los cargos para un retiro. Y una de las personas que era quizás de las más antiguas en aquella comunidad, cuando vio que nombramos a una persona, a una señora, la nombramos coordinadora del retiro, dice, pero ¿por qué ella? Ella no ha hecho lo que yo he hecho, ella no lleva los años que yo llevo aquí, ella no ha hecho los cursos que yo sí ya hice. Muchas veces creemos que los nombramientos o los cargos dentro de la iglesia dependen del recorrido, del rodaje que tenemos dentro de la comunidad. Pero más que del recorrido, del rodaje o del tiempo que tenemos dentro de la comunidad, dependen de la disposición de corazón que tenemos nosotros en el momento. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón? ¿Qué tan cercano a la voluntad de Dios estamos actuando? Porque podemos llevar 25 años, 35 años en la comunidad Osana, pero si nuestro corazón está distante de la voluntad de Dios, obviamente que no vamos a ser tomados en cuenta para el servicio que demanda la comunidad. Y muchas veces nos podemos sentir mal porque siempre queremos los primeros puestos, pero insisto que los primeros puestos requieren sacrificio, requieren entrega total, requieren desinterés. Lo estamos haciendo así, no los pidamos, esos primeros puestos les llegarán. Pero si no lo estamos haciendo así, cuestionémonos, hermanos, porque no estamos llamados a eso. Esto, como yo tenía una persona que trabajó conmigo que cuando yo le decía, mira, hay que ponerse las pilas en el trabajo, y me decía, él no me decía padre porque yo todavía no era sacerdote, pero me decía, mira, es que esto no es carrera de caballos, hombre, tranquilo, me decía, porque a mí me gustaban las cosas así y él era un poco lento. Entonces, esto no es una competencia, no estamos compitiendo unos contra otros aquí, no es una pastoral contra la otra, no es una comunidad de vida contra la otra, no es matrimonios contra los jóvenes contra los niños, no. Nosotros somos una comunidad, una unidad en común, tenemos características comunes. Entonces lo que tenemos que hacer es, para llegar a aquellos primeros puestos, primero tenemos que buscar la salvación de los demás y así vamos a ganar la nuestra. Para llegar a los primeros puestos, primero tenemos que ponernos a servir. No depende del tiempo, sino la disposición del corazón. Entonces, hermanos, humildad y desinterés. No invitemos a comer como aquel amigo a nuestros jefes. No nos sentemos
al lado del piloto. No hagamos nosotros las cosas para construirnos a nosotros. Hagamos todo el servicio que la comunidad demanda para construir la fraternidad, para construir la comunidad, para construir el reino de los cielos aquí y ahora. Disposición del corazón más que tiempo, más que galones, más que diplomas. De hecho, vino un obispo hace poco que quería que se abriera una misión en el país al cual él pertenece, en su diócesis. Y alguien de los hermanos le dijo, Monseñor, yo soy doctor, yo soy, le dijo todos los puestos, todos los diplomas que él tenía. Después me dijo, mira, así no se construye la iglesia. La iglesia no se construye con los diplomas que tenés pegados en tu pared. La iglesia se construye cuando te dispones tu vida a la construcción del reino de los cielos. Se los transmito yo a ustedes también. No busquemos los primeros puestos. Actuemos con humildad y con sencillez, tratándolo de hacer tal como el Señor nos lo enseñó. El mismo que dijo, sean humildes, sean santos y humildes como yo mismo lo soy. Él nos ha puesto el primer ejemplo. Sigámoslo de corazón.